Grabación. Bien, entonces hoy día vamos a realizar esta guía de probabilidad. Son poquitos ejercicios, así es que vamos a andar bien con esos ejercicios. Em, Donde vamos a explicar, ¿cierto? Las cositas que son importantes en probabilidad. Bien, entonces, si nosotros tenemos acá en probabilidad, ¿sí? Eh, Cuando tenemos probabilidad de A, ¿sí? Significa que tenemos la probabilidad, ¿sí? De que ocurra el evento A, donde el evento A, ¿cierto? Tiene dos partes, los casos que son casos posibles, respecto de los casos totales. ¿Sí? Entonces, cuando queremos ver la probabilidad de A, vamos a tomar precisamente los casos posibles de A respecto de los casos totales. ¿Sí? Entonces, si queremos saber, por ejemplo, eh, la probabilidad de que llueva en la semana, ¿sí? Para poder responder a esa pregunta, la probabilidad de que llueva en la semana, ¿qué necesito? ¿Qué es lo que necesito para poder responder a esa pregunta de la probabilidad de que llueva en la semana? ¿Qué es lo que podría necesitar? ¿O qué es lo que tuviera? Si tengo la probabilidad de que llueva en la semana, ¿qué es lo que necesito y qué es lo que tengo? Los días de la semana son 7, ¿cierto? Por lo tanto, los casos totales ya los tengo. La probabilidad de A sería a lo menos partido 7, ¿sí? Y por lo tanto me faltaría otra información que son los casos posibles, es decir, cuántos días a la semana llueve, ¿sí? Si suponemos que son 3 días, ¿sí? Vamos a tener que la probabilidad de que llueva en la semana es 3 sobre 7, es decir, son 3 días que llueve a la semana, supongamos, y son 7 días. Por lo tanto, ese sería nuestro resultado. Bien, este resultado, ¿sí? Eh, a nivel como extremo inferior, ¿sí? Como el mínimo valor de la probabilidad, ¿cuánto podría ser el mínimo valor de la probabilidad como resultado? ¿Cuál será el mínimo valor que alcanza la probabilidad? Menos que eso. De hecho, es un poquito menos. 0 de 7 es decir, cero, ¿cierto? O sea, si no llueve ningún día, por ejemplo, en el desierto, ¿sí? La probabilidad será 0 de 7, por lo tanto, es cero la probabilidad. En el desierto, la probabilidad que llueva es cero en una semana específica, ¿sí? ¿Y cuál será el máximo? ¿Cuál será el máximo?
7 de 7, ¿cierto? O sea, si llueve todos los días de la semana y además son 7 días a la semana, el resultado sería 1. Por lo tanto, esta probabilidad, ¿cierto? Se mueve entre 0 y 1. Ese es el rango de posibles resultados. Bien, y es por cómo se genera la probabilidad. Al ser la probabilidad casos posibles sobre totales, eso está acotado por 0 y 1. No puede ser ni más, porque no puedo tener más casos posibles de los totales, ni tampoco pueden ser negativos, ¿cierto? O sea, casos posibles a lo menos van a ser 0, ¿sí? No pueden ser menos 4, por ejemplo. Eso estaría mal. Bien, por lo tanto, eso es lo primero que tendríamos que decir respecto de probabilidad. Entonces, con eso podemos responder a la primera pregunta de la guía, que dice que una compañía de bomberos está compuesta por 30 hombres, de los cuales 10 tienen experiencia de al menos 4 años. O sea, tengo 30 hombres, donde tengo 10 con experiencia y por lo tanto hay 20 sin la experiencia de 4 años. Siempre en probabilidad tenemos que ir dividiendo las cosas o entenderlas, ¿cierto? De esta manera. Y 20 mujeres, de las cuales 6 tienen experiencia de menos de 4 años. Por lo tanto, ¿cuántas son con experiencia de 4 años o más? O de al menos 4 años. 14, ¿cierto? Aquí como que lo dice al revés. Entonces no hay que confundirse ahí. ¿Sí? Ahí dice, 6 tienen experiencia de menos de 4 años, por lo tanto son 14 con experiencia de al menos 4 años. Y 6 sin la experiencia. ¿Sí? Me preguntan, esto también es importante. Vamos a seleccionar un integrante al azar. ¿Sí? No, porque aquí la pregunta podría ser, ¿se selecciona una persona o integrante al azar? ¿Se selecciona un hombre o se selecciona una mujer? ¿Sí? Estarían esos tres tipos de selección. ¿Sí? Entonces hay que tomar mucho cuidado con la selección que se está haciendo. ¿Sí? Al seleccionarse un integrante, ¿cuáles son los casos totales? 50, ¿cierto? Porque son 20 hombres, o sea, 30 hombres y 20 mujeres. 50. Bien. Y me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que sea mujer y tenga experiencia de 4 años o más? Es decir, me están preguntando por los casos posibles de que sea mujer y que tenga una experiencia de 4 años o más. Es decir, me están preguntando por esto. Bien. Por lo tanto, los casos posibles son 14 y luego la respuesta sería la alternativa B. Profe, pero no dice que son 6 mujeres con experiencia. Eso es lo que estábamos conversando. Dice, 6 tienen experiencia de menos de 4 años. ¿Sí? 6 tienen experiencia de menos de 4 años. En cambio, acá me están preguntando por 4 años o más. Entonces, aquí me están diciendo son 6 las que tienen experiencia de menos de 4 años. Y ahí me están preguntando por quienes tienen experiencia de 4 años o más. ¿Sí? Así es que interesante la pregunta. De hecho, está hecha esta pregunta precisamente para que se genere esa confusión. De hecho, debería ser una alternativa, no sé por qué no está. Sí, debería estar la alternativa 6/50, precisamente para confundir. Bien.
Hay que estar bien atento a estas preguntas de probabilidad, hay que convencerse de que son muy sencillas, pero siempre tienen su cosita, ¿sí? Es probable que en la prueba me hablen de comunas y luego la pregunta sea de gobiernos o países, ¿sí? Entonces hay que ser bien cuidadoso con el detalle que me están diciendo. Simone me pregunta si es que no se simplifica y por cierto que sí se simplifica. Sin embargo, acá la alternativa aparece al tiro. Pero si es que estuviera 7 partido 25, por cierto que sí. Ahora, 14 sobre 50 es simpático verlo, porque ¿cuál es el porcentaje? Lo puede ver al ojo. 14 sobre 50, ¿cuál es el porcentaje de las mujeres que tiene 4 años de experiencia o más respecto del total? 28%. Todos pueden ver rápidamente qué es el 28%. ¿Se acuerdan de ese truquito? Sí. Igual lo vamos a repetir, por si acaso. Por ejemplo, para Fernanda, ¿cierto? Para Daily, se multiplica por 2 arriba y abajo, efectivamente. Si yo, ¿por qué voy a multiplicar por 2 y arriba y abajo? Porque me va a quedar 28 sobre 100. Y 28 sobre 100 es un porcentaje en sí mismo. Es 28%. ¿Sí? Entonces, siempre cuando tengamos denominadores como el 10 o el 50 o el 25, valores que sean divisores de 100, vamos a amplificar, en este caso amplificamos por 2 y vamos a llegar al valor 100, porque es sencillo pasar de aquí a allá y de allá para acá. ¿Se entiende? Daily, Fernanda, ¿sí? Entonces, siempre es bueno tener ese as bajo la manga para apurar, ¿cierto? Lo que me están diciendo. Bien, vamos a continuar con esto. Bueno, ese es el inicio de la probabilidad. Bien, ahora pasan otras cositas que son simpáticas, entonces tenemos que estudiar. Vamos a dibujar un par de pelotitas acá. ¿Sí? Aquí voy a tener un conjunto que le voy a llamar A. Aquí voy a tener otro conjunto que le voy a llamar B. Y aquí voy a tener puntitos. ¿Sí? ¿Cuántos puntos tiene A? ¿Cuántos puntos tiene A? 5, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5. Tiene 5 puntitos el conjunto A. 5. ¿Cuántos puntitos tiene el conjunto B? B, hay que ver el completo, ¿cierto? El círculo completo tiene efectivamente 6 puntitos. Uno podría confundirse y pensar que son 4, pero estos que están acá también cuentan, ¿sí? Porque están también en la pelotita del B, ¿sí? Por lo tanto, B tiene 6 puntos, ¿sí? Vamos a hacer la pregunta de también, ¿cuántos puntos hay en la intersección? A eso se le llama intersección, que es la cantidad, ¿cierto?, de puntos que hay en A y en B al mismo tiempo. Puntos que hay en A y en B al mismo tiempo. Esa es la intersección. Vayan contestando nomás para asegurarme de que lo van viendo. Igual si tienen otra respuesta de, por ejemplo, que ha dicho Josefa Simone, la pueden decir, o si es la misma también, ¿sí? Lo importante es que participe, ¿sí? Es mejor equivocarse o intentarlo ahora que no intentarlo ahora y equivocarse después en la prueba, ¿sí?
Efectivamente, son dos los puntitos que hay en la intersección. ¿Cuántos puntitos hay? ¿Cuántos puntitos hay? Hablo todo con S. En la unión. En la unión A, unión B. Es decir, voy a juntar las dos pelotitas. ¿Cuántos puntitos hay en la unión? ¿Sí? 9. ¿Cierto? 9. Si yo cuento todos los puntitos que hay entre A y B, hay 9. Entonces fíjese que si yo aquí pongo la probabilidad de A unión la probabilidad de B, si hago eso, usted me podría decir, esto es la probabilidad de A más la probabilidad de B. ¿Sí? Pero notad que aquí tengo 9 puntitos, aquí tengo 5 y aquí tengo 6. ¿Sí? 9 puntitos es la unión, el A tiene 5 puntitos y el B tiene 6 puntitos. ¿Qué me falta para que calcen los números? Porque obviamente que 9 no es igual a 5 más 6. ¿Qué tengo que hacer para que me calcen los números? Quitar 2, ¿cierto? Que es lo mismo en este caso que restar la intersección. Si yo resto la intersección, entonces voy a restar 2 y ahora me van a calzar los números. ¿Lo ve? Sí. Eso que está ahí, ¿sí? Es una reglita que es de las pocas que hay en probabilidad. La verdad es que en probabilidad tenemos poquitas fórmulas y esa es una de ellas. La probabilidad de la unión es igual a la probabilidad de la suma menos la probabilidad de la intersección. Siempre debemos restar la probabilidad de la intersección, ¿sí? Porque hay casos posibles que están tanto en el evento A como en B. Y no los puedo sumar dos veces, ¿sí? Yo no puedo sumar dos veces lo mismo. Tengo que sumar solamente una vez. Entonces, tengo que restar la intersección de tal forma de no sumar dos veces rojo y morado a la vez, sino que sumarlo como un único elemento, porque es un único caso posible. Antes me salían mal estos ejercicios porque no consideraba la intersección. Claro, siempre pasa eso de que si es que uno no considera la intersección, el ejercicio está malo porque está sobre representado. De hecho, hay más probabilidad y es posible que le dé más de uno incluso. ¿Se entiende este concepto que estamos hablando? Igual ahora lo vamos a repasar con un ejercicio. Pero lo que me importa es que le haga sentido la fórmula. La probabilidad de la unión es igual a la probabilidad de la suma menos la probabilidad de la intersección. ¿Le hace sentido la fórmula con este ejercicio de puntitos que estamos haciendo? De que hay que restar la intersección. ¿Sí? Bien. Vamos entonces a hacer este ejercicio 2. Dice, considere el conjunto A compuesto solo de números naturales distintos, donde el conjunto tiene 22 elementos
el menor es 1 y el mayor es 22. Por lo tanto, tengo el conjunto A, donde está 1, 2, 3, 4, así hasta llegar al 20, 21, 22. Es decir, son solamente números naturales del 1 hasta el 22. Bien, el conjunto B dice, ¿cuál es la probabilidad de que sea un número? Perdón. Ah, perdón. Dice, si se extrae al azar un número, o sea, un elemento del conjunto, voy a extraer al azar un elemento del conjunto, ¿cuál es la probabilidad de que sea un número de un dígito o un múltiplo de 5? Entonces, voy a hacer acá el conjunto B, que son los números de un dígito. Los números de un dígito son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 9. ¿Sí? Y este conjunto C, que va a ser los múltiplos de 5. ¿Cuáles son los múltiplos de 5 posibles? ¿Cuáles son los múltiplos de 5 posibles? El 5, el 10, el 15, el 20, también el 25, pero en este caso no porque el conjunto llega hasta 22, ¿no? Entonces notar esto que dice O. Cuando me dice O, cuando tengo la probabilidad de que pase algo o u otra cosa, voy a tener la probabilidad de B unión, siempre el O es la unión, en cambio el I es la intersección. Entonces, A unión B o A intersección B. Si yo quiero que pase una cosa o la otra, y aquí yo quiero que pase una cosa y la otra. Es decir, quiero que pase lo mismo, o sea, quiero que pase eso y que esté compartido. Bien, entonces, esto por definición es la probabilidad de B más la probabilidad de C menos la probabilidad de la intersección de la cual estábamos hablando. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de B? ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número de un dígito del conjunto A? ¿Cuál es la probabilidad de B? Efectivamente, 9, tengo 9 opciones de un total de 22. ¿Cuál es la probabilidad de C? 4, porque tengo 4 valores de un total de 22. ¿Sí? Pero acá tengo una intersección. ¿Sí? ¿Cuál es la intersección para estos conjuntos? 1/22, porque el número 5 es un valor que está en la intersección, ¿cierto? Por lo tanto, me queda menos 1, que es un valor que está en ambos, que era lo que habíamos dicho acá, ¿cierto? Ahí, por ejemplo, está el 5, que está en la intersección. Acá tengo el conjunto, o sea, aquí tengo el conjunto B y el C, ¿sí? Entonces aquí sería 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Ahí está el 5 y aquí estaría el 10, 15 y 20. ¿Sí? El 5 está en la intersección.
¿sí? Y por lo tanto, esto sería 12 de 22. ¿Sí? Que de nuevo no está simplificado, pero solamente porque la alternativa me lo entrega así. ¿Se entiende? Sí. Igual, una persona que no maneja la fórmula puede hacer este ejercicio sin fórmula, porque basta con que vaya contando, dice, ¿cuáles son los valores? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 15, el 20, ¿sí? Y los cuenta literalmente. Hay 9, aquí hay 3, 9 más 3, 12. Entonces es 12 sobre 22. Sí. Así que una persona que no sabe la fórmula igualmente puede hacer el ejercicio. Bien. Por eso es bueno que sepa hacer las dos cosas. ¿Sí? Tanto a nivel de fórmula como a nivel de conteo. ¿Sí? Bien. Profe, la fórmula de B unión C siempre será contando el total. Sí, o sea, lo que pasa es que estas probabilidades, probabilidad de B unión C, siempre es respecto del total. ¿Sí? Si es que no estamos hablando de una probabilidad condicionada. Va a depender siempre de siempre esa pregunta respecto del total. ¿Qué me entrega el total? El mismo enunciado. Dice, si se extrae al azar un elemento del conjunto. ¿De cuál conjunto? Del conjunto A. Entonces ahí me fijo en mi total. ¿Sí? El total es siempre respecto del enunciado mismo, lo que hablábamos en la pregunta anterior. Si selecciono un integrante al azar, un integrante, ¿sí? O si selecciono un hombre al azar, o selecciono una mujer al azar, siempre va a depender de la propia pregunta. Bien, súper. Entonces, luego, sí, tenemos esta otra parte en donde hay ejercicios que son muy recurrentes, que tiene que ver, ¿sí? Con monedas, por ejemplo, ¿sí? Con monedas, ¿sí? Que es que lanzamos tantas monedas y queremos tener cierta cantidad de sellos o de caras. Bien, entonces lo que sí o sí tenemos que saber en este ejercicio de monedas es el triángulo de Pascal, que su elaboración es bien sencilla. Partimos por el 1, ponemos 1 acá, por lo tanto estamos haciendo un triángulo de unos, ¿sí? Partimos con un triángulo de unos y luego vamos sumando. 1 más 1, 2. Y ponemos 1 a los lados. 1 más 2, 3. 2 más 1, 3. Y ponemos 1 a los lados. 3 más 1, 4. 3 más 3, 6. 3 más 1, 4. Y ponemos 1 a los lados. ¿Sí? Y así podemos seguir haciendo este triángulo de Pascal hasta cualquier nivel. ¿Sí? ¿Qué es lo que me entrega esta parte? ¿Sí? Es el número de monedas que están en juego o los números de lanzamiento que estoy haciendo. Entonces aquí tengo 2 monedas, 3 monedas, 4 monedas, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? ¿O cuáles son las preguntas que pueden haber? Si lanzamos 3 monedas,
¿sí? Si lanzamos tres monedas, eh, ¿cuál es la probabilidad de obtener dos caras? ¿Sí? Ese evento, dos caras, no se da de una única manera, ¿sí? Porque puede pasar de tener cara, cara y sello, esa sería una opción. ¿Cuál sería la otra opción? Porque puede ser que sea cara, cara, sello. Otra opción es que sea cara, sello, cara. ¿Cuál es la otra opción? Ah, bueno, ya se había dicho. Sello, cara, cara. ¿Sí? Y ahí ya no tengo más opción. Esas son las únicas opciones que hay. ¿Cuántas son? Son tres, ¿cierto? Son tres opciones. Entonces, veamos. Aquí yo estoy en la fila de tres monedas. Entonces voy a replicar los numeritos acá. 1, 3, 3, 1. ¿Qué significan esos numeritos? Son las formas diferentes que tengo. Aquí voy a tener tres caras y cero sellos. Tres caras y cero sellos, tengo una única forma de hacer ese arreglo, que es cara, cara, cara. ¿Sí? Tengo una única forma de hacer el arreglo cara, tres caras. Si tengo tres monedas. Cara, cara, cara. ¿Sí? No hay otra forma. Por eso es uno. Bien. Acá voy a ir descontando. En vez de tres caras, voy a poner dos caras y un sello. Y aquí está el número 3 del que estábamos hablando. Dos caras y un sello tiene tres posibles ordenamientos que son los que tenemos acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esos numeritos que están ahí en el triángulo de Pascal? Lo que me están entregando son los ordenamientos posibles que voy a tener. ¿Sí? Lo mismo pasa cuando tengo una cara y dos sellos. También tengo tres ordenamientos posibles. Y lo mismo pasa cuando tengo cero caras y tres sellos. Tengo un ordenamiento posible. Entonces ahí están todas las posibles opciones que nos dice. ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces, de eso se trata este tema. Entonces, notar que esto que estamos haciendo con monedas se puede extrapolar a cualquier cosa que sea de dos tipos. ¿Sí? En este caso, ¿cierto? Tenemos este ejemplo, que es el ejercicio 3, que dice que en la siguiente figura se ilustra un laberinto. Suponga que una persona se ubica en el inicio y quiere llegar a la meta. Suponiendo que cada elección de ruta es equiprobable, es decir, 50 y 50%, eso significa que sea equiprobable, que es lo mismo que cuando lanzamos una moneda, también es equiprobable el resultado. ¿Cuál es la probabilidad de que acierte al menos cuatro veces? Entonces, en este laberinto, si yo voy acá, acá tengo una primera situación, ¿sí? Un primer bifurcamiento. Acá tengo un segundo bifurcamiento. Acá un tercero, acá un cuarto y acá un quinto. Por lo tanto, en este laberinto tenemos 5 puntos de elección.
¿sí? Donde cada opción es correcta o incorrecta. O sea, si yo me voy por este camino, esto sería incorrecto, y si me voy por ese camino, eso sería correcto. Es decir, tengo dos situaciones que son equiprobables entre sí. Bien, por lo tanto, tengo tengo cinco bifurcaciones, es decir, el triángulo de Pascal que necesito va a llegar hasta el número 5. Entonces voy a tener 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1, 1, 5, 10, 10, 5, 1. Es decir, me voy a quedar hasta ahí, que es donde tengo 5 elecciones, porque son las que tenemos ahí. Bien, y me están preguntando que acierte al menos 4 veces, ¿sí? Entonces, con estos numeritos que son el 1, el 5, el 10, el 5 y el 1, voy a tener 5 correctas y 0 incorrectas. 4 correctas, 3 correctas, 2 correctas, 1 correcta, 0 correcta. Y luego 0 incorrecta, 1 incorrecta, 2 incorrectas, 3, 4 y 5. Bien, entonces, estos son todos los posibles ordenamientos. Todos los posibles ordenamientos. Es decir, son mis casos totales. ¿Sí? Si yo lo sumo todos los posibles ordenamientos en esta fila, ¿cuánto me da el resultado? 32. Ah, Pablo pregunta algo que es muy importante. Dice, ¿el triángulo solo funciona si es equiprobable? La respuesta es no. El triángulo también funciona cuando los eventos no son equiprobables. Por ejemplo, en ejercicios de monedas cargadas. ¿Sí? Porque a veces me pueden decir, tengo 5 monedas cargadas. ¿Sí? Cuando los eventos no son equiprobables, es decir, cuando un evento es más probable que otro de que ocurra, el triángulo de Pascal me va a servir porque voy a seguir sabiendo los tipos de ordenamiento, porque estos tipos de ordenamiento siempre son los mismos, ¿sí? Voy a tener un tipo voy a tener 5 formas, por ejemplo, de escoger 4 correctas e una incorrecta, ¿sí? Sin embargo, aquí el total ya no es el mismo, es decir, acá el total de casos posibles en este caso es 32. Es porque los eventos son equiprobables. Si los eventos no fueran equiprobables, entonces yo tendría que hacer modificaciones. ¿Sí? Ahí ya el total ya no es 32. Pero sí hay 5 eventos que representan eso. Veámoslo al tiro. Nosotros, ¿qué queremos? Que acierta lo menos 4 veces. Que acierta lo menos 4 veces, ¿qué significa en otras palabras? Que acierta lo menos 4 veces. Que acierte 4 o más. En este caso, como son 5 caminos, entonces que acierte 4 o acierte 5. Entonces, fíjese. Que acierte 4 correcta significaría acá, ¿cierto? Es decir, tenemos 5 opciones. Fíjese lo que va a pasar. Tengo 5 opciones donde voy a tener correcto, 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 incorrecto. 5 opciones donde voy a tener esas 5 posibilidades, ordenadas de 5 maneras distintas. ¿Se entiende? Que esto se puede ordenar de 5 maneras distintas.
Por eso el 5. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de escoger correcto? ¿Cuál es la probabilidad de escoger correcto? No. Si yo llego al primer punto, ¿cuál es la probabilidad de escoger correcto? No, no es uno, un medio, porque tengo una opción, correcto, de dos opciones, correcto e incorrecto. ¿Se entiende cómo escoger una moneda? Tengo una opción de escoger cara de dos opciones, caro 6. ¿Sí? Ahora, esto también un medio y se va multiplicando. Un medio, un medio, un medio, un medio. ¿Sí? Y como son 5 las opciones, entonces aquí multiplico por 5. Por lo tanto, aquí esto me da 5 sobre 32. ¿Qué pasaría aquí cuando me piden una opción? O sea, cuando tengo 5 correctos. Tengo una única opción y aquí tendría correcto, 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 correcto. Es decir, un medio, un medio, un medio, un medio, un medio, por 1. Entonces eso va a ser 1/32. ¿Sí? Entonces, quiero esto o lo otro. Por lo tanto, voy a sumar estos dos resultados. ¿Sí? Los sumo directamente sin restar nada, porque aquí no hay nada que se intersecte. Estos eventos no tienen intersección, son mutuamente excluyentes. ¿Sí? No hay intersección. Por lo tanto, ¿cuál es el resultado total para este ejercicio? 6/32, que sería la alternativa C. Entonces, puede hacerlo más sencillo al ser eventos equiprobables, si se fija, basta con que sume este número, que es el 1, con ese número, que es el 5, lo sume, que les da 6, y lo divida por el total, que es 32. ¿Sí? Cuando los eventos son equiprobables, es muy sencillo, porque toma los números del triángulo de Pascal, los suma y los divide por el total. En cambio, cuando los eventos no son equiprobables y, por ejemplo, una moneda estuviera cargada, aquí el resultado no es el mismo, porque acá ya no va a ser un medio. Si la moneda está cargada a las caras, entonces, por ejemplo, sería 4 quintos. ¿Se fija? Y tendría que multiplicar 4 quintos, 4 quintos, 4 quintos, y aquí eventualmente sería un quinto y multiplicarlo por 5. Entonces, esa parte de abajo es la que cambia cuando la moneda está cargada, porque la probabilidad ya no es un medio. ¿A qué se refiere con cargada? Me refiero a que cuando una moneda está cargada, por ejemplo, me pueden decir que una moneda está cargada eh, a las caras en proporción. Por ejemplo, la probabilidad de obtener cara en una moneda es 80%. ¿Sí? La probabilidad de obtener cara en una moneda me pueden decir que es el 80%. Ah, chuta. Eso contradice a una moneda regular, porque una moneda regular, ¿cuál es el porcentaje de que salga cara? 50%. Si yo lo llevo a una fracción, eso es un medio, ¿sí? Sin embargo, si la moneda está cargada, ya no sería un medio. En este caso, si es 80%, sería 8/10, es decir, 4 quintos, ¿sí? Entonces, eso significa cuando la moneda está cargada. Me pueden decir, la probabilidad de que salga cara es un 80%. Chuta. Ah, ya, entonces está cargada. Y ese valor, 4 quintos, sería el valor que yo tendría que reemplazar acá, si es que estuviéramos hablando de algo que está cargado. ¿Sí? Pero como no es el caso y estoy en algo que es equiprobable,
me quedo hasta ahí nomás, hasta esa parte del desarrollo. Hago el triángulo de Pascal y sumo las pelotitas 1 más 5 sobre el total. Pero si estuviera cargado, entonces, claro, tendría que hacer un trabajo extra. A los típicos ejercicios que dicen la probabilidad de que salga 3 en un dado común es el triple que los demás números. Efectivamente. Ahí también em, hay una especie de que está cargado, ¿sí? Y tenemos eso. Profe, no entendí por qué calculamos 1/32. Pero, ¿entendió esta primera parte, Fernanda? O sea, del 1 y el 5 y sumarlo y 32 con el triángulo de Pascal. ¿Sí? Ah, ya. Entonces, veamos a la parte de abajo. ¿Por qué da 1/32? Bueno, tengo dos partes. Tengo aquí las 5 opciones para que me dé 4 caras y un sello. Y por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos? Es multiplicar una a una las cantidades. Multiplico un medio, que es la probabilidad de que salga cara, por un medio, por un medio, por un medio, por un medio. Incorrecto también es un medio. Multiplico todo eso. Como los productos son de lado en las fracciones, multiplico 2 por 2 por 2 por 2 por 2 y eso es 32. 2, 4, 8, 16, 32. Y multiplico los numeradores y los denominadores. Entonces eso estamos haciendo. Multiplicar todos los numeradores dividido por todos los denominadores. Entonces aquí me queda 2 por 2 por 2 por 2 por 2, que es 32. ¿Me entiende? Sí. Excelente. Profe, Diga. eh, una consulta. Ujú. La parte donde dice 5C y 0 incorrecta, ¿por qué la seleccionó? Ah, porque como nosotros queremos que acierte al menos 4 veces, entonces tenemos dos cositas que queremos ver. Al menos 4 significa 4 o más, entonces voy a querer cuando acierte 4 y cuando acierte 5. Entonces por eso dividimos este ejercicio en dos partes. Cuando acertaba en todas, en las 5 unidades, o cuando acertaba solamente en 4. Por eso, al menos 4, que es lo mismo que 4 o más. Ahí sí, sí. Bien, claro. Con x mayor o igual a 4. Bien, veamos este ejercicio. Dice, se lanza una moneda 5 veces. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es verdadera? ¿Sí? Bueno, todas son verdaderas a excepción de la alternativa C, que dice que la probabilidad de sacar a lo más 3 sellos es 16/32. Veamos, tengo uno, bueno, ya tengo los numeritos acá, así que, porque como son 5 veces, ya los tengo, que es 1, 5, 10, 10, 5, 1. Entonces, si hago el triángulo de Pascal, me queda 1, 5, 10, 10, 5, 1. ¿Sí? Entonces aquí tengo 5 caras, 4 caras, 3 caras, 2 caras, una cara y 0 caras. Y tendría 0 sellos, un sello, 2 sellos, 3 sellos, 4 sellos, 5 sellos. Dice sacar a lo más 3 sellos. Eso es sacar 0 sellos, un sello, 2 sellos, 3 sellos. ¿Se entiende? Que sacar a lo más 3 sellos es sacar o 0, o 1, o 2, o 3 sellos. Entonces aquí vamos sumando nomás. 0 sellos, una opción. Un sello, 5 opciones. 2, 10, 3, 10. Así que sumo eso. Sería 1 más 5 más 10 más 10 partido el total, que dijimos que aquí el total es 32. Todas las posibles opciones. ¿Sí? Y por lo tanto esto sería 26/32
distinto a 16 sobre 31. ¿Sí? Así que eso estaría incorrecto. Lo demás, A, B y D, son todas verdaderas. ¿Me entiendes? ¿Alguna duda respecto de esta pregunta? Que es como para reforzar sí o sí el ejercicio anterior, ¿sí? Para que quedara bien clarito el tema de las 5 monedas o 5 veces o 5 elecciones. Eso es lo que quería. Y también el concepto de a lo más, a lo menos. Eso también tiene que estar clarito. Bien, bueno. Acá tenemos, si se lanzan 2 dados, ¿cuál es la probabilidad de que el primero sea un número par y el segundo sea un múltiplo de 3? Entonces, cuando tenemos 2 dados, ¿sí? Hacemos este tablero de poner 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces hacemos un tablero donde consideramos pares ordenados. Aquí hay pares ordenados, ¿sí? En donde consideramos, ¿cierto? El primer dado, que podría ser la primera coordenada, respecto del segundo dado, que podría ser la segunda coordenada. Entonces me están diciendo, la probabilidad que sea el primero sea un número par y el segundo sea un múltiplo de 3. Entonces, para que el primero sea par, me voy a tener que fijar en esa fila, en esa y en esa, ¿sí? Y para que el segundo sea múltiplo de 3, me voy a tener que fijar en esa fila y en esa. Entonces me van a quedar los pares 2,3, 4,3, 6,3, 2,6, 4,6 y 6,6. ¿Sí? ¿Cuántos son los casos posibles? 6. ¿Y cuántos son los casos totales en un tablero de 6 por 6? 36. Igual que un tablero de ajedrez, cuando es 8 por 8 son 64 cuadraditos. ¿Sí? O las cajas de huevo que tienen 6 por 5 filas y columnas, serían 6 por 5 30 huevos. Sí, aquí lo mismo. Si tengo una cajita de huevos de 6 por 6, entonces tengo 36 huevos en total. ¿Sí? Y esto sería, ahora sí, Simone, aquí da simplificado el ejercicio. Así que al fin se simplificó. Eso depende mucho de la alternativa y de la pregunta. ¿Sí? Aquí sí está simplificado. Diga, Josefa. Sí, también se puede usar la regla del A unión B, pero está como medio, es como más confuso aplicarlo como regla, porque aquí en realidad no le dio lo mismo. Ya. La probabilidad de A unión B. Entonces, la probabilidad de A. ¿Cuál es la probabilidad de que un número sea par? El primero sea número par. 3 sobre 6. ¿Y cuál es la probabilidad de que sea múltiplo de 3 el segundo? Perdón, 2 sobre 6. Ya. Lo que pasa es que acá, ¿cierto? No queremos que pase un evento
Recordar que la unión es que pase un evento o el otro, A o B, ¿sí? Que pase un evento o el otro. Nosotros no queremos eso. No queremos que pase que el primero sea par o el segundo sea impar. Porque si ese fuera el caso, entonces también me serviría este caso, el 2,5. ¿Sí? Porque ahí lo que está diciendo, si es que ocupa la unión, es que quiere que el primer dado de 2 o unión, el segundo dado de múltiplo de 3. Y un caso posible para eso es el 2,5, que no es parte de los casos que queremos. ¿Se entiende? Entonces aquí no podríamos ocupar la unión, ¿sí? Porque lo que estaría diciendo es eso. Entonces vamos a tener que cambiar esto y poner en vez de la unión, vamos a querer la intersección. Vamos a querer un caso y el otro. Es decir, que el primero sea par y el segundo sea múltiplo de 6. Entonces queremos la intersección. Queremos un evento y el otro. Entonces ahí sí me va a quedar un producto, ¿sí? Porque la probabilidad de la intersección es el producto de los eventos, si es que estos son independientes, esa otra fórmula, en donde esta es la fórmula, estamos hablando de esta, ¿sí? Cuando yo hago la intersección de eventos, ¿sí? Esto me queda así cuando estos son independientes. Efectivamente, el lanzamiento de datos son independientes. Entonces me queda un medio por un tercio y eso es un sexto. ¿Sí? Entonces ahí también me daría. Impecable. Bien. ¿Más dudas respecto a esta pregunta? Bien. Bueno, aquí ya llegamos a la última pregunta. Dice, en un comedor hay 4 ampolletas, las cuales pueden estar encendidas o apagadas independientemente unas de otras. Y para cada ampolleta, la probabilidad de estar prendida es igual a la probabilidad de estar apagada. Eso significa que son equiprobables. Si un niño juega con las 4 luces, prendiéndolas y apagándolas, eso era algo que yo hacía harto cuando chico, prendía y apagaba las luces o las dejaba como al medio, ¿sí? Para ver qué pasaba. ¿Cuál es la probabilidad de que queden 2 encendidas y 2 apagadas? Esto es lo mismo que un triángulo de Pascal, que un lanzamiento de monedas, que un laberinto, ¿sí? Porque tenemos dos situaciones, ¿sí? En este caso equiprobables, así es que aplicamos directamente el triángulo de Pascal y queremos que dos estén encendidas o apagadas. Por lo tanto me queda 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 4, 6, 4, 1. Aquí tengo 4 prendidas, 0 apagadas, 3 prendidas, 2 prendidas, 1, 0. 1, 2, 3, 4. Y yo quiero, ¿cierto? Que estén 2 encendidas y 2 apagadas. Es decir, quiero esto, ¿sí? Por lo tanto, voy a tener 6 casos posibles de un total de 16 casos, ¿sí? Por lo tanto, esto me da 3 sobre 8 y la alternativa es D. ¿Estamos bien? Sí. Excelente. Bien. Bueno, esa sería entonces la clase de hoy de la guía número 4 de probabilidad. Entonces, el miércoles vamos a ver la guía 2 de la carpeta número 5. La carpeta número 5 no tiene solucionario,
Así es que vamos a escoger muy bien los ejercicios que queramos hacer. Ya estamos en la recta final, ya quedan muy poquitas clases, así es que de ahora en adelante la verdad es que van a ser solo ejercicios, ¿sí? Y repasar algunas cositas. Siempre que hayan dos datos equiprobables se usa el triángulo de Pascal. Si son equiprobables, ocupo directamente lo que acabamos de hacer, ¿sí? Si no son equiprobables, es decir, si es que están cargados los datos, voy a tener que ocupar el triángulo de Pascal, pero irme a esta segunda parte, ¿sí? Porque ya no va a ser un medio la probabilidad, porque no es equiprobable, va a ser otra. Si es que no son equiprobables, voy a tener que aplicar, irme a esta formulilla. Pero con la misma estructura, ¿se fija? O sea, con el 5 con el 1 con el 10 con el 4 con el 3 pero con esta misma estructura. Solamente que aquí cambia un poquito, ¿sí? Eso. Bien. Bueno, nos estamos viendo entonces el miércoles. Que estén muy bien. Nos vemos. Chao, profe. Chau, chao. Nos vemos. Chau, chau.